Abrazo, Omar. Bueno, buenos días. Vamos a seguir entonces con el desarrollo del programa. Esta es una grabación previa a la clase eh, y vamos a trabajar la formación del pensamiento sociológico, que es el siguiente punto del programa, teniendo en cuenta que hay una relación directa, no se da solamente en la sociología, sino en todas las disciplinas, en todas las ciencias. Hay una relación directa entre los contextos sociales y los campos intelectuales. Es decir, que la sociología en su etapa formativa está relacionada con profundas transformaciones sociales que sucedieron en Europa. Entonces, hay fuerzas sociales, hay transformaciones sociales que están relacionadas con la formación del pensamiento sociológico. Digamos, en un esquema simplificado, podríamos decir que hay dos grandes transformaciones que tienen que ver con la política en la Revolución Francesa y con la economía y la sociedad con las revoluciones industriales, ¿no? Y todo esta transformación madura en el siglo XIX, ¿no? Se podría decir que la formación del pensamiento sociológico desde el punto de vista temporal tiene que ver lo ubicamos entre principios del siglo XIX y finales del siglo XIX, ¿no? Ahí ya la sociología, no solamente como ciencia autónoma, sino como estructura conceptual, digamos, en relación a una serie de determinados problemas, ya está prácticamente conformada. Vamos a ver una presentación de PowerPoint para ir siguiendo con más orden la clase. Bueno, entonces acá tenemos los orígenes de la sociología y su contexto histórico, ¿no? Eh, Implica este desarrollo, digamos, la formación del pensamiento sociológico, una serie de fuerzas intelectuales y sociales, ¿no? Sobre todo en Europa. Y estas fuerzas, digamos, tienen que ver con las revoluciones políticas, la revolución industrial, como les dije recién, el proceso de urbanización, el nacimiento del socialismo, el socialismo como una articulación teórico-política que hace una crítica al capitalismo, el cambio religioso que tiene que ver con un proceso de secularización en la sociedad, el desarrollo mismo de la ciencia, que había comenzado también antes, ¿no? Pero que servía de modelo para la conformación de la sociología. Y también se podría mencionar el feminismo como también una crítica a la estructuración de la sociedad tal como estaba dada. Hay una serie de transformaciones. Cuando nosotros decimos, bueno, las revoluciones políticas, esto es una cuestión fundamental porque eh, en las revoluciones políticas se modificó en un proceso, bueno, que tiene que ver con la Gran Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, pero las revoluciones siguieron a lo largo del siglo XIX. Y allí se termina de modificar el fundamento del poder, ¿no? Y esto es muy importante en la imagen que se tiene de la sociedad. La transformación de la fuente de legitimidad, por ejemplo, pasar de la figura de un rey, digamos, que tiene un origen basado, o el origen del poder basado en una práctica tradicional de siglos, ¿no? Que se vincula a la religión, y se pasa a la idea de soberanía popular. Bueno, eso es un cambio muy importante que modifica el imaginario de la sociedad toda. A su vez, hay otras relaciones de poder
y hay una modificación de la sociedad misma. Por eso es importante la revolución. Y de hecho, el pensamiento sociológico tiene como un estímulo, digamos, en esa gran transformación, porque se hace tanto un aval como una crítica a la transformación. Desde una posición teórica puede haber eh, críticas muy profundas a lo que sucedió en el proceso revolucionario y en otros casos hay como un aval. La revolución industrial también es fundamental, el capitalismo, porque allí se modifica la estructura de la sociedad también. Hay una, se pasa de una economía agrícola a una economía industrial, se establece el sistema fábrica, hay migraciones del campo a la ciudad en busca de trabajo asalariado. Eso lleva a otra transformación que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, entonces eso lleva al hacinamiento, eh, lleva a problemas de higiene, problemas de organización, ¿no? Y bueno, allí de esos procesos, digamos, de crecimiento desordenado y de hacinamiento, van a surgir críticas al proceso, digamos, del capitalismo y la revolución industrial, ¿no? Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la estructura de la sociedad, hay cuestiones que tienen que ver con la estructura política que se modifica, y esto en algún sentido es considerado como, como un desorden, ¿no? Y desde el pensamiento se empiezan a buscar alternativas, ¿no? Hay también cuestiones que se ligan directamente, ¿no?, entre el desarrollo del capitalismo y la explotación laboral y la crítica que se hace también al capitalismo, y eso va a tener que ver con el nacimiento del socialismo. En el caso, digamos, de la ciencia y la religión, eh, son procesos más largos que habían comenzado antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio religioso, estamos hablando de la secularización de la sociedad, es decir, el repliegue, digamos, de la visión y las prácticas religiosas, que no es, obviamente, no van a desaparecer, pero que son criticadas desde el pensamiento ilustrado y también, eh, digamos, era tenía que ver también con el desarrollo anterior, digamos, de otros modelos de explicación del universo que estaban en relación con la revolución científica, inclusive del siglo anterior, del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, esa visión alternativa también es importante porque pone la explicación del universo en otros fundamentos, y no en un fundamento religioso, y por otra parte, erige como modelo, digamos, de actuación y de explicación y de utilización, digamos, para conocer y para actuar a la razón, ¿no?, que tiene un basamento humano, ¿no? Hay otros elementos, como por ejemplo cuando nosotros hablamos de las fuerzas intelectuales, y ahí entramos ya más en el campo intelectual, ¿no?, porque es como que nosotros hemos distinguido entre digamos, el campo social, digamos, que se modifica, sobre todo con los procesos revolucionarios, ¿no? Cuando hay un cambio revolucionario, eso también hay que señalarlo, no solamente cambia el fundamento del poder, sino que muchas veces también la, emergen otros grupos sociales que se conforman como titulares del poder implícitamente. No solamente está la cuestión de que se pasa de la monarquía al concepto de soberanía popular, sino que van a entrar otros grupos, digamos, a ejercer el poder, ¿no? Y esto en el siglo XIX se habla, digamos, del ascenso de la burguesía, ¿no?, que reemplaza a otros grupos sociales en la dirección, digamos, o en el dominio de la sociedad, ¿no? Obviamente eso siempre implica una serie de conflictos que también se manifiestan en la dinámica histórica.
Cuando hablamos de las fuerzas intelectuales, hay eh, toda una serie de elementos, ¿no? Hay, por un lado, el pensamiento sociológico surge de ciertos parámetros que estableció la Ilustración. Cuando nosotros decimos la Ilustración, es una corriente filosófica muy amplia que hace una crítica de la sociedad en el siglo XVIII, ¿no? Y se erigió, digamos, como filosofía dominante en Europa en el siglo XVIII. Hay pensadores que pertenecieron a esa corriente y aportaron, digamos, diversos elementos que tuvieron que ver con el desarrollo de la sociología, ¿no? Y digamos, la Ilustración también tenía a veces, asumía una visión, digamos, contractualista de la sociedad, basada en los individuos y basada también en la razón, ¿no? La razón como guía de la acción, y tenía que ver fundamentalmente con una idea de la autoconformación humana, ¿no? Es como que en el pensamiento ilustrado la sociedad se autogenera, digamos, no depende de otras cuestiones como eran el pensamiento tradicional, ¿no? Que era una sociedad que dependía de distintas, dependía básicamente el ordenamiento de la religión, ¿no? Por la influencia del cristianismo. Y en la Ilustración se rompe con ese esquema y se empieza a pensar, digamos, en términos de naturaleza, el universo se piensa en términos de naturaleza, y la sociedad se autogenera también a partir de la acción humana que está guiada por la razón. El pensamiento sociológico va a asumir esa postura, pero también la va a criticar, ¿no? Por eso vemos que está la Ilustración, que hay una crítica y una reacción conservadora al pensamiento de la Ilustración. Después hay otra vertiente, ¿no? Que tiene que ver con la crítica al capitalismo y a la sociedad capitalista que, que surge en el marxismo. Y después, bueno, la discusión que tienen muchos sociólogos, en especial Weber, con el marxismo, ¿no? Eso tiene que ver con las fuerzas intelectuales en la conformación de la sociología, ¿no? Según un autor que nosotros hemos trabajado y que está citado por Ritzer, que es un texto que nosotros usamos en la cátedra, que se llamaba Zeitlin, Irving Zeitlin, él dice que hay 10 características del pensamiento conservador. Cuando nosotros decimos pensamiento conservador, nos referimos a una serie de autores y de filósofos que hicieron la crítica a la ilustración, a la filosofía ilustrada, e hicieron una crítica a el proceso revolucionario. Es decir, que ellos articularon su pensamiento como una reacción a lo que había transformado la Revolución Francesa. Entonces, ¿y por qué son importantes estos autores? Porque estos autores sentaron las bases para la tradición, o gran parte de la tradición sociológica francesa, ¿no? Eh, Hay autores que pensaron, digamos, la crítica a la revolución y a la ilustración y generaron toda una idea de la sociedad que eso va a influir mucho en el desarrollo de la sociología. No es la única tradición, por eso, por ejemplo, el marxismo no sale de esta tradición, y el marxismo es importante en el desarrollo del pensamiento sociológico, pero sí tiene que ver con autores como Durkheim, digamos, como Comte, que están relacionados con estas posiciones, digamos, de la crítica conservadora al proceso de la Revolución Francesa. Entonces, ¿en qué sentido se hace la crítica? Bueno, este autor señala 10 puntos, que nosotros los vamos a explicar.
y básicamente es que la Ilustración pensaba la sociedad a partir del individuo. Y eso es lo que hacía también el contractualismo. Es decir, veía el origen de la sociedad en la sumatoria de los individuos, y en el caso, digamos, concreto del contractualismo, se veía como una asociación voluntaria, ¿no? Entonces, como que las estructuras políticas surgían, digamos, de ese consentimiento mutuo que había de los individuos que se tenían que reunir, digamos, ¿no? Entonces, pero lo previo, lo originario, era el individuo. Eh, en cambio, en el pensamiento de estos autores que hacen la crítica a la revolución y a la ilustración, el origen de todo es la sociedad, es decir, que la sociedad está antes que el individuo y no el individuo antes que la sociedad. Después, la otra característica, la segunda, es que la sociedad es la unidad de análisis más importante que tiene el pensamiento social, ¿no? Y el individuo está en un segundo lugar, ¿no? Eh, la sociedad producía y creaba al individuo y no el individuo a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es una idea también muy importante que tiene que ver con la primacía de lo social que está en la formación del pensamiento sociológico. El tercer elemento se deriva de esto, los tres están muy relacionados, es que el individuo no es ni siquiera el elemento más básico de la sociedad, sino que los elementos más básicos de la sociedad son las instituciones, ¿no? Instituciones como la familia, la monarquía, la iglesia, etcétera, ¿no? Que tienen su función, ¿no? Y son, digamos, anteriores y más importantes que el mero individuo. Por otra parte, estas instituciones conformaban un todo orgánico, digamos, ¿no? Entonces, las partes de una sociedad conformada por instituciones estaban interrelacionadas, ¿no? Estaban interrelacionadas y conformaban un todo, digamos, que conformaban a la total, que contribuían a conformar la totalidad de la sociedad. Entonces, cualquier cambio o alteración o supresión afectaba a la totalidad. Entonces, el cambio, y ahí viene eso, esta cuestión de por qué se llama pensamiento conservador, en ese sentido así restringido, es que el cambio se veía como una amenaza o como la posibilidad de un desorden, ¿no? Entonces, eso también es un elemento importante. El, Otras características es que eh, de esta corriente de pensamiento es que los diversos componentes de la sociedad eran útiles tanto para la misma como para los individuos. Entonces, no estaba centrada en el efecto que una sociedad podía tener sobre los individuos, sino sobre el conjunto. Es decir, si se piensa, por ejemplo, en las instituciones religiosas, muchas veces se puede pensar que, bueno, que ejercen una presión importante sobre la conducta de los individuos. Pero eso no es la cuestión desde este punto de vista, de lo que puede afectar a la conformación de una conciencia o una individualidad, sino lo que esa religión aporta a la integración social, el efecto que tiene en la sociedad, no en un individuo concreto. Entonces, otra característica es que unidades sociales como la familia, el vecindario, los grupos religiosos han sido y son muy importantes para la sociedad, ¿no? Porque son elementos que contienen y ayudan a la integración, ¿no? Eh, Después también se veían como negativas tendencias que son producto también, digamos, de esta transformación que nosotros estábamos analizando, eh, que tiene que ver con la revolución, las revoluciones políticas y las revoluciones sociales.
y que eran, digamos, que las tendencias a la urbanización, por el hacinamiento, la concentración y las migraciones que implicaban la industrialización y los procesos de burocratización, digamos, y el crecimiento del Estado eran vistos como negativos. Otra, y esto es importante porque están haciendo como una, una focalización en profundas transformaciones que había sufrido la sociedad y eran vistas como negativas y de hecho tenían efectos negativos, ¿no? Entonces, pero puntualizaban en ese asunto. Y después, otro elemento importantísimo es que no centraban o no había una primacía de lo racional en la explicación de la sociedad y no se le daba a la razón una primacía sino, en la organización de lo social, sino que también se consideraban que eran importantes los factores no racionales, digamos, de la conducta humana y de la sociedad, como la emoción también. Y eso se plasmaba también en la importancia que tenían y en el reconocimiento de los rituales, las ceremonias, los cultos, ¿no? Que muchas veces estaban ligados al pensamiento religioso y que eran importantes también para la estructuración y el mantenimiento de la sociedad, ¿no? Entonces, eso eh, se va a trasladar a la, al desarrollo, digamos, de la sociología. Hay una serie de elementos, ¿no? Que tienen que ver con el origen de la sociología, porque una vez que, digamos, que nosotros vemos el contexto, digamos, de transformación social y vemos las fuerzas intelectuales, ¿no? Digamos, esta conformación de unas corrientes de pensamiento que se contraponen, ¿no? El pensamiento ilustrado, digamos, que tiene una visión de la sociedad que se impone en el siglo XVIII y que incide en el proceso revolucionario, y por otro lado, la crítica al pensamiento ilustrado y la crítica al proceso revolucionario desde otras corrientes de pensamiento, ¿no? Como el pensamiento conservador. Y de esa amalgama, de ese choque, digamos, de esa discusión que se da, digamos, a lo largo, sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, van a surgir toda una serie de conceptos. Y ahora vamos como a un nivel, digamos, más analítico, una serie de conceptos que van a también estructurar el pensamiento sociológico. Es decir, que van a fijar ciertas coordenadas de pensamiento y son conceptos que van a servir para pensar lo social y van a ir reapareciendo a lo largo, digamos, del siglo XIX y también van a aparecer en el siglo XX como elementos reformulados de la teoría sociológica, ¿no? En este caso, digamos, hemos visto que un autor que se llama Nisbet, Robert Nisbet, que trabaja la historia de la sociología y la formación del pensamiento sociológico, él establece que hay cinco ideas, es más amplio que concepto, hay cinco ideas, fuerza, digamos, ideas que están como elementos constitutivos, ideas elementos, digamos, del pensamiento social, que a su vez tienen una contraidea, digamos, que polariza, digamos, con esa idea, pero que sirve, digamos, en cierta forma para también para explicarla, ¿no? Entonces, estas cinco ideas son la idea de comunidad, también muy importante en la conformación del pensamiento sociológico, la idea de autoridad, eso remite al poder, ya vamos a ver cómo, la idea de estatus o posición, la idea de lo sacro o lo sagrado, ¿no? Que tiene que ver también con el lugar de la religión,
y la idea de alienación, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Entonces, estas características o estos elementos van a atravesar a varios autores, ¿no? Por ejemplo, la idea de comunidad es lo que nos permite pensar lo social de una determinada manera, nos permite pensar lo social de una determinada manera, y, digamos, y dice la definición que alude a los lazos o vínculos sociales estrechos, sedimentados, caracterizados por la cohesión emocional, la profundidad afectiva y la continuidad temporal, ¿no? Es decir, que son los vínculos consolidados. Eso tiene que ver, por ejemplo, el ejemplo más concreto al cual podemos referirnos hoy en ese tipo de vínculo es el vínculo familiar. Pero antes, ese modelo del vínculo familiar en las sociedades tradicionales, anteriores a las grandes transformaciones de la Revolución Industrial y también, digamos, de la Revolución Francesa, eran mucho más extendidos, ¿no? En las comunidades campesinas ex, predominaba y existía ese tipo de vínculo que conformaba un tipo de relación social y un tipo de sociedad que se basaba precisamente en ese modelo de comunidad, ¿no? Entonces, vínculos sociales estrechos, caracterizados por la cohesión emocional y la profundidad afectiva. ¿Dónde se daba eso? Bueno, se daba en la pequeña comunidad campesina, donde la relación era personal, digamos, la gente se conocía y era una relación de cara a cara, ¿no? Entonces, ese tipo de sociedad se empieza a reconfigurar, empieza a desaparecer en muchas sociedades donde se está desarrollando el capitalismo y donde está empezando a predominar la vida urbana, porque la vida en las ciudades es en donde se establecían las fábricas y donde empezaban a predominar las relaciones de tipo capitalista, ¿no? De mercado, y que eran relaciones impersonales. Entonces, la sociedad, que sería el par opuesto, la sociedad, que se contrapone a comunidad, alude a los vínculos de gran escala, impersonales y contractuales, es decir, temporales, ¿no? Es decir, que están acotados en el tiempo para un fin determinado, para una finalidad definida. Y esa reunión no tiene la profundidad ni la constancia que tiene la relación, digamos, del vínculo comunitario, porque la reunión está acotada por la finalidad y por el tiempo. Una vez que se termina la tarea, una vez que se termina o que se cumple el objetivo que fundamenta ese vínculo, esa sociedad puede desaparecer, digamos, ¿no? Se da como una múltiple integración en el sentido que se pueden conformar distintas sociedades y, no es, y eso lo diferencia también de la comunidad que es única, digamos, ¿no? En esa profundidad que tiene la comunidad. Entonces, esa es la primera distinción o el primer elemento, digamos, que conforma una forma de entender lo social, ¿no? A partir de esta contraposición. Y los distintos autores la van a ver de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros veamos más adelante la sociología de Emile Durkheim, que se basa, digamos, también en esta tradición, vamos a ver que él va a hablar de dos tipos de solidaridad. Va a hablar de una solidaridad mecánica, que remite al tipo de la comunidad, y una solidaridad orgánica que remite al tipo de la sociedad, ¿no? También en el caso de otros autores, implícitamente van a estar haciendo una referencia a este modelo contrapuesto.
Y este modelo contrapuesto lo que hace también es dar cuenta de una transformación, digamos, de la sociedad, una transformación histórica. Por eso es tan rico eh, la contraposición. Fue teorizada también por un sociólogo alemán que se llamaba Tönnies, eso lo van a ver después en la bibliografía, ¿no? Y que se basaba que escribió, digamos, un libro que se llamaba precisamente Comunidad y Sociedad, ¿no? Donde explicaba bien claramente esta contraposición. En el caso de la autoridad, en el caso de la autoridad, hay también una contraposición que es entre autoridad y poder, ¿no? La autoridad, ustedes van a ver que hay una relación entre la autoridad y la comunidad y entre el poder y la sociedad, ¿no? Como que siguen una misma línea, ¿no? La autoridad es una estructura o orden interno de una asociación, ya sea política, religiosa, cultural, pero que tiene una legitimidad intrínseca, ¿no? Que tiene una aceptación en la que le es inherente, digamos, ¿no? Por la función social que cumple o por la tradición, es como que no tiene que imponerse, digamos, a partir de un dispositivo de poder así externo, sino que es plenamente asumido y no requiere, digamos, de una constante presión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está difundida, digamos, en la sociedad y está distribuida ese tipo de autoridad en una multiplicidad de centros, ¿no? Que nos remite obviamente a la pequeña comunidad, nos remite a la familia, nos remite a la parroquia, es muchas veces la autoridad del padre, digamos, tradicional, es la autoridad del sacerdote, estamos hablando de una sociedad tradicional, estamos hablando del maestro también en las zonas rurales, ¿no? Es esa autoridad aceptada y que se relaciona con el prestigio, digamos, que tiene el depositario de esa autoridad y que es inherente también a la función que está cumpliendo. Completamente distinto sería el poder, que ya, digamos, como contrapuesto a la autoridad, se identifica con la fuerza militar o policial y de la burocracia administrativa, que tiene características eh, impersonales y que a su vez eh, tiene problemas de legitimidad, porque tiene que ser mantenido de alguna forma y que no es necesariamente intrínseca a la posición, ¿no? Entonces, el poder tiene una especificidad política, en este caso, ya no es el poder difuminado por la sociedad a partir, digamos, de los múltiples centros o de estas pequeñas comunidades, sino que es un poder especializado político que se basa en una burocracia, digamos, y a su vez tiene determinadas características, ¿no? El autor dice que es totalista en el sentido que impregna desde un centro la totalidad de la sociedad. No es que está difuminado como estaba antes en múltiples centros, sino que parte de un centro, está centralizado. Se relaciona también con las masas, ¿no? Está basado en digamos, propio de la sociedad de masas, que ya está uniformada, en cierta forma está unificada, digamos, con criterios medianamente homogéneos. Y es un poder, bueno, como decía recién, centralizado, racionalizado, impersonal, y que se corresponde también desde el punto de vista, digamos, de esto que estábamos viendo, de la crítica que hacían algunos autores, se corresponde también a los procesos de democratización, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? En cambio, la autoridad implícitamente tiene un sentido jerárquico, ¿no? Entonces, esa sería el otro elemento, digamos, es también importante. Nosotros vamos a retomar cuando veamos Weber, otro sociólogo, el tema del poder y la autoridad, porque es muy importante en la conformación de su sociología.
El otro elemento, el tercer elemento, digamos, o idea elemento de la sociología es el tema del estatus, ¿no? Porque eso remite al sistema de las diferencias sociales. Tiene que ver con la estratificación social que se estudia en la sociología. Y el estatus es la posición o el puesto que un individuo tiene en una jerarquía de prestigio. Prestigio como la atribución de valor que se le da a las personas o el valor que, se le atribuye, que la sociedad le atribuye a una persona. Eh, la sociedad, digamos, basada en el estatus o en un sistema de estatus, es una sociedad que está estructurada en órdenes, ¿no? En estamentos, y tiene una aguda percepción, digamos, y está estructurada así en un sistema de rangos y de grados, ¿no? Que son percibidos socialmente. Entonces, los estamentos conforman, digamos, agrupaciones, digamos, de personas que tienen sus propias regulaciones, que conforman, digamos, que tienen sus prerrogativas y, digamos, es la forma en que las sociedades tradicionales se estructuraban, ¿no? En las diferencias, ¿no? Hay, digamos, distintos modelos, distintos tipos, pero bueno, el estatus es la posición en un sistema jerárquico. Y se contrapone a una forma distinta de organización que va a ser propia de las sociedades modernas y que precisamente se originan a raíz, digamos, de las transformaciones de la revolución industrial y del desarrollo del capitalismo, que es la clase social, ¿no? La clase social es también muy importante, tan importante como el estatus, ¿no? Pero ya se corresponde con las sociedades que se han desestructurado, donde se ha desestructurado el sistema de estatus y ya no rigen los estamentos, sino que rige una igualdad formal, digamos, de todos los individuos. Entonces, cuando se establece esa igualdad formal de todos los individuos, el criterio pasa a ser otro. El criterio de diferencia, en el caso de la clase, pasa a ser económico. Entonces, las personas se clasifican, ahí viene el término, eh, de acuerdo a el conjunto de posibilidades vitales que tienes, eso lo dice Weber, eh, representados por el interés económico en la posesión de bienes y las posibilidades de ingreso. Entonces, las personas están agrupadas en relación por su nivel económico, que está a su vez relacionado, determinado por la posición en el sistema de producción. Entonces, eso va a derivar en otra característica que es inestable, digamos, es fluido porque no se basa en una atribución, digamos, de un estatus, sino que se basa en la posesión de bienes e ingresos y eso puede cambiar. Por supuesto que eso genera también condiciones de vida que se reproducen, pero que el criterio pasa a ser, lo esencial es que el criterio es económico y no es un criterio social, ¿no? En esta distinción. Cuando nosotros veamos Weber, sobre todo, pero cuando veamos Marx, vamos a explicar bien el concepto de clase. Hay otro elemento eh, que tiene que ver, acá faltaba completar, y acá también, que es el tema de lo sagrado. Lo sagrado tiene que ver con, también nos remite a lo que había sido también el pensamiento ilustrado, que había hecho una crítica de la religión, ¿no? Como superstición, y como conocimiento falso, como una etapa digamos, la crítica de la religión también considera que la religión se asocia a una etapa de la historia humana que queda perimida, digamos, ¿no? De ahí viene, eh, la crítica también se relaciona, porque está basada en la idea de progreso, ¿no? Como que la humanidad supera una etapa, digamos, ligada a la religión y entra en una etapa, digamos, de la razón, ¿no? Entonces, pero básicamente el pensamiento ilustrado
y los que siguen en esa línea, por ejemplo, el marxismo, digamos, como pensamiento social va a seguir siendo crítico de la religión, pero que lo considera como superstición, superchería y que es algo periférico. Eso sería lo esencial, ¿no? Como que es un conocimiento falso. Ahora, el pensamiento conservador va a rescatar lo sagrado como un componente esencial de la sociedad, ¿no? Y el pensamiento sociológico de la sociología, por ejemplo, de Durkheim, que nosotros vamos a ver, y de otros muchos autores, porque no es el único, no fue el único, van a ver lo sagrado como un componente de integración social y la religión como un componente esencial de la sociedad que no está perimido y que sigue operando y que es fundamental. Y de hecho, van a considerar que la pérdida, digamos, de ese elemento, digamos, sagrado o el ocultamiento o la represión de esos elementos serían contraproducentes para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, la religión es considerada un elemento constitutivo e integrador de la sociedad y esa sería también la función de sus símbolos, sus rituales, ¿no? La religión genera lazos comunales y valores que son fundamentales para el funcionamiento y el orden social. Eh, Está conformada por ritos, por ceremonias, por autoridades, comunidades, jerarquías. Y también en la religión, eso lo dice también Durkheim, están muchas de las ideas fundamentales que han regido y han conformado la estructuración de la sociedad y de la humanidad. Nosotros cuando veamos Durkheim vamos a ver específicamente, ¿no? Cómo digamos, explica los fenómenos religiosos a partir de la distinción entre lo sagrado y lo profano. En el caso, digamos, de la idea contrapuesta, es también una teoría, en algún caso, digamos, que es la crítica a la religión, pero también es un proceso, digamos, que vive la sociedad y que considera lo secular en contraposición, digamos, a lo religioso, como basado en la razón humana y en la exclusividad, digamos, de esta facultad para, para estructurar y para regir, digamos, la vida humana. Entonces, a partir de esa idea se considera la religión como algo superado. Y después vamos a ver el último elemento, que es también muy importante y que hay que es el concepto de alienación, en el que hay muchas formas de entenderla, pero que también atraviesa gran parte, digamos, del pensamiento religioso, perdón, del pensamiento sociológico, porque lo ven como una consecuencia de las transformaciones en algunos casos, y en otro caso se lo ve como una consecuencia directa también, digamos, del capitalismo y de la sociedad industrial, ¿no? De la explotación laboral y del capitalismo. Entonces, pero en sentido general, la alienación presenta al individuo, sobre todo al individuo moderno, como desarraigado, solo, o sea, como sin vínculo comunitario, sin estatus, es decir, sin una posición reconocida, digamos, sin una atribución de valor, desgajado de la comunidad y enajenado de los otros, de los otros seres humanos, ¿no? También enajenado del trabajo, de los demás trabajadores y del lugar, digamos, al que se pertenece y también enajenado de uno mismo, digamos, de la misma persona. Esto es producto de la organización social, de la organización social moderna, de la estructura de la sociedad, en donde estas están conformadas por organizaciones remotas e inaccesibles, complejas, impersonales, y que es apabullante, digamos, para el individuo,
y que conforma, digamos, en ese sentido, una inversión, digamos, una negación de la idea de progreso. Acá tengo que completar. El concepto de alienación, entonces, niega el concepto de progreso. Entonces, ¿y en qué consistía la idea de progreso? Bueno, la idea de progreso también es muy importante en el imaginario moderno, digamos, en la idea de sociedad que se genera a partir del proceso de secularización también, ¿no? Que es propio de la modernidad y que se considera a la sociedad como a la sociedad tradicional, digamos, que está basada en estas estructuras de autoridad, que está basada en la religión, que está basada en la comunidad también, como una etapa superada en donde la humanidad se iba a empezar a autoorganizar en base a la razón, en base al conocimiento, en base a la ciencia, en base a la educación, a las mejoras, y que eso implícitamente implicaba una fe en el desarrollo, una fe en la evolución de la humanidad, en donde se pensaba que había una proyección hacia el futuro y donde el futuro iba a ser mejor. Iba a ser mejor que el pasado, que era la época de la barbarie, que era la época oscura, digamos, del oscurantismo, y se iba, en el futuro se iba a vivir mejor. Entonces, esa idea también es muy fuerte porque está, digamos, en la creencia en la ciencia, en la creencia en la razón, en la creencia, digamos, en ciertas ideas políticas, ¿no? Está presente en distintas formas del liberalismo, del socialismo, ¿no? Que se creía en el progreso. En cambio, la alienación dice, no, en realidad el resultado, digamos, de estas transformaciones es la separación y el dejar solo al individuo. Bueno, nosotros no hemos tenido en esta clase interacción, porque es una clase previamente grabada y bueno, hemos carecido, digamos, de la interacción que está implícita, digamos, en una clase compartida, en donde se hacen preguntas, en donde participan los demás docentes de la cátedra. Y bueno, y ha sido muy lineal, pero bueno, pensamos que con la explicación, así, con el PowerPoint y después con la bibliografía, hemos podido salvar, digamos, lo que sería el segundo tema de desarrollo, digamos, del programa y que va a estar disponible y a su vez debe ser complementado con cualquier consulta que ustedes quieran hacer personal en la oficina, digamos, de la materia que está en el cuarto bloque, en el segundo piso de la oficina 63. O sea, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar o me pueden consultar a mí en el horario que está puesto en la puerta de la oficina. Bueno, muchas gracias y disculpen por el formato, digamos, sin interacción. Muchas gracias.